Arranquemos con este análisis, porque hoy vamos a adentrarnos en una verdadera historia épica de supervivencia tecnológica. Vamos a hablar de la constante y a veces súper estresante batalla entre los administradores de sistemas y las caídas inesperadas de los servidores. Vamos a hacer un recorrido por la evolución tecnológica, pasando de aquellas enormes y solitarias computadoras del pasado a los dinámicos ecosistemas distribuidos que usamos hoy. En el fondo, esto es pura resiliencia y mejora continua. El objetivo final siempre es el mismo: mantener la información fluyendo sin importar qué clase de desastre ocurra detrás de escena. Para entender exactamente lo que está en juego, hay una cita fantástica y un poco cómica del científico informático Leslie Lamport. Básicamente, él dice que un sistema distribuido es uno donde una computadora que ni siquiera sabíamos que existía falla y de repente nuestra propia máquina queda completamente inutilizable. Y es que cuando operamos en red, dependemos de un montón de infraestructura invisible. Una pequeña falla a miles de kilómetros en un componente X puede detener operaciones enteras. Ese precisamente es el desafío monumental de la arquitectura de servidores de hoy. Ahora, hay un mito enorme en la industria sobre la máquina indestructible, pero los datos nos cuentan otra historia. A ver, observemos qué causa realmente el tiempo de inactividad crítico, o el famoso downtime. Las fallas físicas, como esos discos duros que inevitablemente van a morir, son el 28% de los problemas. Pero el software, con sus actualizaciones corruptas o bugs, se lleva un enorme 40%. Y claro, los errores humanos representan el 32%. ¿Cuál es la lección aquí? Que buscar un tiempo de actividad del 100% es literalmente matemáticamente imposible. Los expertos planifican sabiendo que el sistema, en algún momento, va a fallar. Y ya que hablamos de metas, tenemos que revisar la famosa escala de los 9. Por ejemplo, un 99% de disponibilidad suena súper bien, ¿verdad? Pero en realidad significa casi 4 días de caída al año. Eso para un banco o un hospital es absolutamente inaceptable. Así que el estándar de oro en la industria son los 5 nueves o 99.999%. Esto equivale a una locura de apenas 5.26 minutos de inactividad en todo un año. Lograr esto es una proeza gigantesca y es imposible si dependemos de que un humano intervenga. Requiere una automatización perfecta e instantánea. Para alcanzar números tan extremos, la industria tuvo que cambiar de mentalidad. Es súper importante diferenciar dos conceptos que se suelen confundir bastante. Por un lado, la tolerancia a fallos implica tener hardware físico duplicado corriendo exactamente al mismo tiempo, para evitar siquiera un milisegundo de corte. Es efectivo, sí, pero astronómicamente costoso. Por otro lado, tenemos la alta disponibilidad, o HA por sus siglas en inglés. Este fue un cambio de juego total. Aceptar una interrupción mínima, automatizada, para simplemente transferir los servicios a un equipo que esté sano. Es usar inteligencia y agilidad en lugar de pura fuerza bruta o presupuesto infinito. Pasemos a la evolución. De tiburones a cardúmenes. Bueno, el concepto que hace posible todo este salto tecnológico se llama imagen de sistema único. Es de hecho el objetivo final cuando creamos clústeres de servidores. La idea es tomar una red súper compleja de computadoras independientes y hacer que, de cara al usuario, parezcan una sola gigante y perfecta computadora. Es una ilusión brillante, literalmente pura magia técnica creada por el software intermedio, conocido como middleware. Aquí es donde entra una metáfora que ayuda muchísimo a entender el cambio. En décadas pasadas, todo el mundo dependía de los gigantescos mainframes. Imaginen a estos como grandes tiburones solitarios, inmensos, carísimos y únicos. Si el tiburón enfermaba, todo el océano se detenía. Pero la arquitectura moderna cambió esto por clústeres de hardware de consumo. Pensemos en ellos como un cardumen de peces pequeñitos. Son servidores económicos, completamente desechables. Si un pez cae, el resto del cardumen simplemente sigue nadando y ajusta su forma. Es infinitamente más resiliente. Si buscamos las raíces de este enfoque del cardumen, nos topamos con proyectos históricos como los clústeres Beowulf. Los científicos de la época se dieron cuenta de que podían tomar computadoras personales comunes y corrientes, conectarlas en red y usar bibliotecas especiales como MPI para dividir cálculos súper complejos entre todas ellas. De un día para otro, lograron tener el poder de una supercomputadora a una fracción minúscula del precio de un mainframe. Pero claro, no todo es perfecto. La física y las matemáticas siempre nos ponen límites.
Aquí entra la ley de Amdahl, que nos lanza una cubeta de agua fría. No podemos simplemente agregar y agregar peces al cardumen hasta el infinito para acelerar un proceso. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima siempre va a estar limitada por las partes del código que no se pueden dividir, las que tienen que ejecutarse paso a paso secuencialmente. Es una barrera inamovible del procesamiento paralelo. Veamos ahora las armas de la resiliencia. Pensemos en cómo funciona la alta disponibilidad en la práctica, porque la secuencia es fascinante. Imaginen a los servidores como un ecosistema vivo en un hospital. Están constantemente tomándose el pulso unos a otros mediante paquetes de red que llamamos latidos o heartbeats. Si el nodo A falla de golpe, sus latidos desaparecen. En cuestión de fracciones de segundo, el nodo B dice, ¡hey, lo perdimos!, asume el control total, se roba la dirección IP virtual y toma el control de los discos de datos. Todo sin que ningún operador humano tenga que hacer absolutamente nada. Para lograr que toda esa coreografía funcione en el mundo real empresarial, dependemos de un software muy especializado. Por ejemplo, en el entorno de Linux, tenemos a CoroSync como el sistema de mensajería que mantiene a todo el grupo comunicado. Justo por encima está Pacemaker, que actúa como el cerebro de las operaciones, decidiendo cuándo iniciar o detener recursos. Y para rematar, están los controladores de tráfico como HAProxy y KeepAlive, asegurándose de que las conexiones de los usuarios siempre lleguen a un servidor que esté en perfectas condiciones. Llegamos a la crisis suprema, el infame cerebro dividido. Hablemos de la peor pesadilla de cualquier administrador de sistemas, el síndrome del cerebro dividido, o split brain. Es una situación súper tensa. Imaginen que los dos servidores están sanos, pero el cable de red que los conecta simplemente se rompe. Como ya no escuchan los latidos, cada servidor piensa, el otro murió, yo soy el líder ahora. Ambos asumen el rol principal e intentan escribir datos en el mismo disco al mismo tiempo. El resultado, destrucción y corrupción total e irreversible de las bases de datos. Un desastre. Afortunadamente, hay una solución a este caos, y es pura matemática. La regla de oro es tener siempre más del 50%. Esto es el famoso concepto de quórum. Para que este cerebro dividido no destruya todo, los clústeres siempre se diseñan con un número en par de máquinas, digamos 3. Si la red se parte, la facción que logre mantener la mayoría de los votos es la única que tiene permiso para seguir trabajando. La minoría, al quedar aislada, sabe inmediatamente que debe detener sus operaciones. Y esto nos lleva a la medida de protección más extrema de todas, el StoneIt. Por sus siglas en inglés, esto significa literalmente dispararle al otro nodo en la cabeza. Suena brutal, pero a ver, es absolutamente vital. Si el quórum detecta un nodo aislado que se volvió rebelde, el clúster toma el control, se comunica con los interruptores de energía físicos y le corta la electricidad a ese equipo sin previo aviso. Es una ejecución sumaria, porque la regla inquebrantable aquí es esta. Un servidor muerto siempre será preferible a tener datos corruptos. Hablemos de observabilidad y control. Mantener a esta bestia domada requiere reglas súper estrictas. Primero, un clúster no puede depender de cosas externas que puedan fallar. Por ejemplo, los nombres de red para los latidos tienen que estar configurados de forma local. Si dependes de un DNS externo y ese DNS se cae, todo tu clúster colapsa. Además, hay que saber leer los registros o logs del sistema a la perfección, porque un administrador que no sabe qué mirar está volando a ciegas. Y lo más loco pero efectivo, para saber si el sistema es resiliente, hay que romperlo a propósito. Hacer simulaciones de caos y apagar cosas en el laboratorio es la única forma de confirmar que la automatización realmente te va a salvar la vida a las 3 de la mañana. Y finalmente, el futuro nativo de la nube. Toda esta evolución nos ha traído hasta la era nativa de la nube. Los conceptos base, como agruparse en clústeres, los latidos y el quórum, siguen siendo exactamente los mismos, pero han escalado. Hoy, con herramientas increíbles como Kubernetes, en lugar de agrupar pesados sistemas operativos, agrupamos pequeños contenedores o microservicios. Ya casi nadie configura servidores a mano. Ahora orquestamos infraestructuras inmensas usando código con herramientas como Terraform o Ansible. Es llevar la resiliencia a un nivel masivo y súper ágil. Para cerrar este recorrido, les dejo algo para pensar. Si toda esta transición, desde los enormes mainframes hasta los ágiles microservicios, nos ha enseñado algo, es que el hardware físico importa cada vez menos. La inteligencia está en el software. Entonces,
¿Qué pasará cuando los servidores físicos prácticamente desaparezcan de nuestro día a día? Las herramientas específicas que usamos hoy se volverán obsoletas, sin duda, pero estos principios arquitectónicos de resiliencia y supervivencia vivirán para siempre. Ojalá se lleven una nueva perspectiva sobre lo que mantiene a nuestro mundo digital a flote. Nos vemos en el próximo análisis.